Si un gato de Schrödinger maulla y nadie lo oye, ¿hace ruido? Hola, soy Mateo Scandi y hoy vamos a hablar de realismo y mecánica cuántica. En física, incluso antes de poder estudiar las propiedades de un sistema, uno siempre tiene que plantearse dos preguntas. La primera es cómo podemos medir las propiedades de un sistema, y la segunda es qué propiedades son accesibles a mi aparato experimental. La respuesta a la primera pregunta es más o menos siempre la misma, o sea, haciendo una interacción con el sistema. El ejemplo más claro de esta situación es lo que pasa en nuestro día a día cuando, por ejemplo, queremos medir la posición de un objeto en el espacio. Lo que se hace es tomar una linterna e iluminarlo. Y a medida que los fotones van rebotando sobre nuestro objeto, empieza a rebotar en todo el espacio, difundiendo informaciones sobre el objeto en todo el entorno. Ahora, ¿qué pasa cuando el objeto se hace muy pequeño? Pues esta descripción ya no es completa, porque en este caso la energía de los fotones, de las partículas de luz, se vuelve comparable con la energía propia del sistema. Así que al rebotar, interactúan y cambian de forma tan radical el estado del sistema que después de haber interactuado ya no se sabe en qué estado estaba. Este tipo de propiedades se llaman incompatibles y representan la diferencia más marcada con respecto a la física clásica. El ejemplo más famoso de variables incompatibles es lo de la posición y de la velocidad, que están relacionadas por lo que se llama las relaciones de incertidumbre de Heisenberg, que dicen que la incertidumbre sobre la posición se relaciona a la incertidumbre sobre la velocidad, sobre el momento, que llamamos p, por una constante. Así que lo que se puede hacer es disminuir mucho la incertidumbre sobre la posición o disminuir mucho la incertidumbre sobre el momento, pero no las dos al mismo tiempo. Así que siempre en el medir, una de las dos va a ser muy incierta. Esta intuición es exactamente lo que estaba detrás del ejemplo de antes con las bolitas y los rayos de luces. Entonces, la respuesta a esta pregunta depende si estamos en física clásica o en física cuántica. Porque en un caso, lo que se puede medir es en principio todo, mientras que en física cuántica tenemos que restringirnos a las variables compatibles. Aquí es donde empieza lo interesante. En el mundo clásico, incluso cuando no se mide algo, es muy natural asumir que exista. Un árbol, a pesar que haya caído y nadie lo haya oído, se puede pensar que haya hecho sonido. Incluso podríamos decir que al caer, el árbol dejó una traza en el aire que ha desplazado o un ligero aumento de la temperatura, dada la energía que ha liberado haciendo el ruido. Esas cantidades, sin embargo, son muy difíciles de medir en este momento, pero podríamos imaginarnos que con los avances tecnológicos llegase un momento en que sí efectivamente fueran accesibles. Así que en mecánica clásica siempre uno puede asumir que hay variables que se llaman escondidas, o sea, que no son accesibles en este momento, pero sí que existen. Esto es muy diferente de lo que pasa en mecánica cuántica, porque en este caso hay variables que no se pueden medir en principio. No importa los avances de la tecnología o cuánto buen físico seas, hay cosas que nunca vas a poder medir al mismo tiempo. Así que existe lo que no se puede medir, hay algo afuera, los átomos que no mides están ahí. Esta es la pregunta de realismo, que se puede resumir en la pregunta, ¿existe lo que no medimos? Una respuesta muy famosa fue la de Einstein, Podolsky, Rosen, que propusieron un experimento mental en que se demuestra que la mecánica cuántica, si asumimos otra propiedad que se llama localidad, o bien es no realista o bien no es completa. O sea, existen variables que están escondidas y no están descritas por la propia mecánica cuántica. La localidad significa que no se puede interactuar a una velocidad más grande de la de la luz. Lados muy distantes del universo se pueden comunicar instantáneamente. Por supuesto, lo que querían demostrar ellos era que esta
era la respuesta a ese problema. Pero no, se equivocaron. De hecho, el Nobel del 2022 fue dado exactamente por la prueba experimental de este hecho. O sea, que la mecánica cuántica tiene que ser no realista. Vamos a ver cómo se demuestra esto. Primero, tenemos que describir nuestra teoría sin utilizar el formalismo matemático de la mecánica cuántica, porque no sabemos si haya una teoría incluso más sofisticada de la cuántica misma que pueda describir los resultados de nuestro experimento. Para hacer esto, lo que se asume es que lo único que podemos acceder son los resultados de nuestras medidas que describimos como cajitas negras, en que hay unos cuantos botones por encima en que puedes darle los varios experimentos, en que X podría ser medir, por ejemplo, la posición, o Y sería medir la velocidad de una partícula, y al final, pues, te sale lo que es el resultado de la medida. En este caso, nos restringimos al caso en que el resultado pueda ser solo +1 menos 1. Esto podría ser, por ejemplo, si te dice que la partícula está a la izquierda, esa es la derecha para ellos, ¿no? La derecha. Que la partícula esté a la derecha, que en el caso ponemos un +1, o a la izquierda, en el caso ponemos un -1. O lo mismo con la velocidad. ¿Por qué esto nos ayuda? Pues no sabemos qué está pasando adentro de la cajita negra, si vale la mecánica cuántica o no, pero lo que sí sabemos es que una teoría realista tiene que asignar un valor definido a la X y a la Y en cada momento. Vamos a describir en este formalismo un experimento hecho por la primera vez en el 2000, en que se preparan juntos 3 sistemas del mismo tipo y luego se envían a sitios muy alejados. Luego, en cada caja, independientemente, se pulsa uno de los 2 botones, sea X o sea Y. Se repite el experimento muchas veces y cada vez se pone el resultado de la medida en un listado. De primera, no se entiende bien lo que está pasando porque parecen números aleatorios, pero hay un patrón que emerge en el momento de pasarlo a un histograma de frecuencia. La manera en que se hace es dividir el caso en que los 3 han pulsado X, por ejemplo, al caso en que 2 han pulsado X y 1 Y, y todo lo demás. En este contexto, el resultado para X, X, Y y Y no es muy interesante, porque todas las posibilidades pueden aparecer con la misma frecuencia. Sin embargo, los casos que faltan, XXX e XY, son más interesantes porque hay posibilidades que no salen, que no aparecen en el experimento. Por supuesto, esto es lo que se ve también por los datos experimentales. ¿Cómo describimos este patrón? Lo que se puede ver es que podemos dividir los outputs de las medidas en 2 conjuntos. La en que multiplicando los 3 outputs nos da +1, y la que multiplicando los 3 outputs nos da -1. Y aquí se ve que en el caso XXX, si multiplicamos nos va a dar +1. Mientras que en el caso X, Y es supermutaciones nos da -1. Ahora, ¿cómo describimos este patrón? Esta parte se puede describir con variables escondidas sin problemas. Por ejemplo, podemos imaginar que si se abren nuestras cajitas, hay 2 compartimientos. En cada uno de los compartimientos puede haber o no una bolita. Y si la hay, pues a medir el compartimiento X, por ejemplo, nos va a dar +1. A medir el compartimiento Y, en que no hay la bolita, nos va a dar -1. Así que para representar este patrón, uno podría decir, vale, al momento de crear las 3 cajas, lo que se presenta es una situación de este tipo. Hay 2 bolitas en la caja X y solo una en la caja X. Así que se puede comprobar, multiplicando las 3 variables, X, Y, pues nos va a dar -1. Ahora, ¿qué pasa con XXX en este ejemplo? Pues X aquí nos da +1, y multiplicando para -1 nos va a dar que XXX, en este caso concreto, se multiplica -1, que es en contraste con los datos experimentales. Sin embargo, uno se podría esperar que haya una teoría
más sofisticada o una manera de construir estas variables escondidas más inteligente, así que los dos patrones sean reproducidos por nuestro modelo teórico. Esto no es así. Y hay una prueba muy sencilla de por qué pasa. El realismo nos dice que aunque no lo observamos, cada variable en el experimento está definida en cada momento. Si cada variable tiene un valor definido, podemos multiplicar las tres ecuaciones y claramente esto nos da -1. Pero si reordenamos los varios términos, obtenemos una ecuación en que todas las y aparecen al cuadrado. El cuadrado de 1 o -1 siempre da 1, así que en total este término nos da 1. Finalmente, obtenemos que si nuestra teoría es realista, el producto de las tres x tiene que dar -1, que es en contradicción con lo que tenemos en el experimento. Así que una teoría realista local del universo no puede describir todos los experimentos que conocemos. ¿Y por qué necesitamos la localidad? Nos sirve para garantizar que en el momento de pulsar los tres botones, las cajitas no se pongan de acuerdo para dar o este caso o este caso. Si pudieran hablar de manera instantánea, pues en el caso en que los tres botones fueran pulsados como X, pues simplemente una de las bolitas cambiaría de lugar. En conclusión, o renunciamos al realismo de nuestra teoría o a su localidad. Hay una cierta ironía aquí. Einstein, que es lo que propuso el experimento mental que empezó toda esta rama de investigación, era firmemente creyente en el realismo del universo. Al mismo tiempo, la teoría más famosa de Einstein, y quizás su aportación más importante a la física teórica, es efectivamente la relatividad general, que se funda sobre el concepto de localidad. Sin embargo, el resultado a que hemos llegado nos dice que tenemos que renunciar o al realismo de la teoría, que era exactamente lo que Einstein quería demostrar, o a su localidad, que es igual su aportación más importante a la física moderna. Hoy en día es mucho más común renunciar al realismo de la teoría y no a la localidad, porque esto nos pediría replantearnos toda la idea del universo. Esta es la diferencia más radical que hay entre física clásica y física cuántica. Y está detrás de muchos de los efectos más interesantes que hay en esta segunda. Por ejemplo, el efecto del entrelazamiento es exactamente lo que está detrás de las correlaciones que hemos visto en este experimento. Pero la lista es muy larga. Otro ejemplo es el principio de superposición, que podría ser útil en un ordenador cuántico para que las computaciones sean más rápidas. Otro ejemplo es lo que se llama el teorema de no clonación, que dice que la información cuántica no se puede copiar. Tenemos un video sobre esto si queréis saber más. Pero este teorema se entiende muy bien en este contexto, porque claro, ¿cómo vas a clonar algo que no está ahí? No poder copiar información cuántica nos puede garantizar maneras de transmitir información de forma segura. Y esto sí, que ya está hoy en día en la tecnología actual. ¿En qué consiste este protocolo? Imaginad que haya dos personas, Alice y Bob, que se quieran transmitir un mensaje sin que su amiga Eve se entere. Esto que Eve se llama así por eavesdropper, supongo que no le interesa a nadie, ¿no? Yo cuando me enteré fue un momento de wow, pero... Pues, si están muy alejados, no tienen garantía que Eve no pueda acceder al mensaje durante su transmisión. Por esta razón, lo que hacen es generar una máscara de bit random que añadirá a la imagen original, con la regla que si el bit original es blanco, el resultado es el bit random, y si el bit original está colorado, es el complementar. Después de este procedimiento, lo que aparece es una figura aparentemente aleatoria. E incluso si Eve interceptara el mensaje, sería imposible para ella entender de qué va. Sin embargo, Bob puede aplicar la máscara otra vez y recuperar el mensaje original. Este protocolo es posible incluso clásicamente, pero su seguridad se puede probar solo en el caso cuántico. Efectivamente, clásicamente no tenemos garantía que al principio del protocolo Eve no haya ido al sitio donde se genera la máscara y que no la haya copiada para utilizarla una vez obtenido el mensaje. Así que en este caso, todo lo de enviar un mensaje escondido por la máscara no sirve de nada,
porque al final, tanto Eve cuanto Bob van a poder recuperar el mensaje original. Cuánticamente, esto no es posible. De hecho, Eve no puede copiar la máscara precisamente porque no hay máscara hasta que Alice no la mida. Esto garantiza que Eve no puede interceptar el mensaje sin que Alice y Bob se enteren, garantizándonos la seguridad de la comunicación. Esta es una aplicación muy sencilla, pero muy útil del teorema de no clonación y se basa exactamente en la falta de realismo de la mecánica cuántica. Así que, a pesar de parecer una pregunta de natura puramente filosófica, la de realismo nos puede llevar incluso a aplicaciones de natura tecnológica. En resumen, si un árbol cae, nadie lo oye, no hay paradoja en asumir que haya hecho el sonido. Sin embargo, si un átomo decae y nadie lo mide, asumir que exista nos pide replantearnos toda nuestra idea del universo. Así que mejor pensar que exista solo cuando efectivamente lo hayamos medido. ¿Y entonces qué pasa con el gato? ¿Cómo? ¿Qué pasa con el gato? Eso nos da por otro vídeo.